¿Qué le sucede a una persona que está casada con un narcisista? Una de las preguntas más comunes que tienen las personas cuando no están seguras de si están o no en un matrimonio narcisista es: ¿qué le sucede a una persona que está casada con un narcisista? Como regla general, las personas que se casan con un narcisista son manipuladas, abusadas, utilizadas como fuente de suministro narcisista, aisladas de amigos, familiares y recursos, y el narcisista las utiliza como depósito emocional. Este podcast te dirá exactamente lo que le sucede a una persona que está casada con un narcisista. Además, te ayudará a comprender por qué las personas permanecen en una relación narcisista durante tanto tiempo a pesar del abuso que están experimentando. 1. Son manipulados por el narcisista. La palabra manipular significa controlar o influir a una persona o situación de manera inteligente o sin escrúpulos. Por ejemplo, un narcisista podría intentar manipular a alguien moviéndose muy rápido en una relación romántica. Pueden abrumar a la persona que están tratando de manipular con gestos amorosos para bajar la guardia o hacer que se sientan en deuda. A este respecto, los cónyuges de los narcisistas son manipulados a diario. 2. Iluminación de gas. Gaslighting es cuando alguien hace o dice algo que duda o niega la realidad de otra persona. Un ejemplo simple de esto sería que alguien te diga que se siente bien o que está siendo dramático a pesar de que claramente no se siente bien. Los narcisistas usan el gaslighting para que otros cuestionen su propia cordura, recuerdos o percepción de la realidad. 3. Proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que ocurre cuando alguien inconscientemente toma partes de su identidad que encuentra inaceptables y las coloca en otra persona. Por ejemplo, un hombre que se siente inseguro acerca de su masculinidad se burla de otros hombres por, entre comillas, actuar como mujeres, en lugar de abordar sus propias inseguridades. Todos usamos la proyección de vez en cuando, pero los narcisistas usan la proyección regularmente porque tienen poca inteligencia emocional. 4. Triangulación. La triangulación ocurre cuando alguien convierte una situación de 1 a 1 en una situación de 2 a 1 al involucrar a un tercero. Un ejemplo simple de esto podría ser alguien que llama a un amigo en medio de la discusión que está teniendo contigo para lograr que ese amigo lo apoye a pesar de que no tiene por qué intervenir en la discusión. Los narcisistas usan la triangulación para crear un desequilibrio de poder para así poder dominar a los demás. 5. Hablar rápido, también conocido como ensalada de palabras. Hablar rápido es cuando alguien te abruma deliberadamente con una serie rápida de preguntas, acusaciones y afirmaciones sin darte la oportunidad de responder o incluso procesar todo lo que esta persona está diciendo. Por ejemplo, ¿cómo te atreves a interrogarme? Te he dado todo lo que tienes. ¿Crees que podrías haber sobrevivido sin mi ayuda? He logrado más en la última semana que tú en un año. ¿Quién serías sin mí? ¿Crees que tus amigos levantarían un dedo si realmente lo necesitaras? Un narcisista definitivamente usará el habla rápida para evitar que la persona de la que está abusando logre expresarse. 6. Cambio de la carga de la prueba. Cambiar la carga de la prueba es cuando alguien hace un reclamo y luego le pide que lo refute con pruebas. Un ejemplo simple de esto podría ser un comentario como: tengo la razón. Lo que digo se mantiene hasta que tú puedas comprobar lo contrario. Un narcisista cambiará la carga de la prueba para silenciar a su cónyuge y evitar que éste se exprese. 7. Son abusados por el narcisista. Ser abusado significa ser tratado con crueldad o violencia, especialmente de manera regular o repetida. Existen 4 tipos de abuso que experimentan los cónyuges de los narcisistas: abuso psicológico, abuso financiero, abuso físico y abuso sexual. 8. El narcisista los usa como fuentes de suministro narcisista.
El suministro narcisista es la validación, admiración, tranquilidad, poder y control que los narcisistas obtienen del entorno que los rodea. Algunas de las formas más comunes de suministro narcisista que los cónyuges de los narcisistas se ven obligados a proporcionar son sexo, dinero, elogios, tiempo y admiración. Además de esto, los narcisistas también esperan que los cónyuges les permitan mantener el poder y el control sobre ellos en todo momento. Si un narcisista siente que su cónyuge no le proporciona suficiente suministro narcisista, lo descartará por una nueva fuente de suministro. Lo manipulará para que se convierta en una fuente de suministro y lo castigará para crear su propio suministro. 9. El narcisista los aísla de amigos, familiares y recursos. En términos generales, el aislamiento en un matrimonio narcisista es cuando un narcisista evita que su cónyuge tenga relaciones externas o sistemas de apoyo. También puede manifestarse en la forma en que el narcisista aísla a su cónyuge de información externa o recursos financieros. La razón por la que los narcisistas aíslan a sus cónyuges es porque se sienten con derecho a mantener el poder y el control sobre ellos en todo momento. Hasta cierto punto, los narcisistas saben que no podrían mantener el poder y el control si permitieran que su cónyuge tuviera relaciones externas, sistemas de apoyo, información o recursos financieros. 10. Se utilizan como depósitos emocionales por el narcisista. Un depositario es una ubicación, ya sea real o virtual, donde se almacenan los datos. En los matrimonios narcisistas, los cónyuges de los narcisistas se utilizan como depósitos y los datos que se almacenan son los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas del narcisista. La razón por la que esto sucede es porque en el fondo los narcisistas luchan con los sentimientos de ser desagradables, no deseados, inadecuados, inseguros, inútiles y débiles. La razón por la que esto sucede es porque en el fondo los narcisistas luchan con los sentimientos de ser desagradables, no deseados, inadecuados, inseguros, inútiles y débiles. Estos personajes son incapaces de manejar estos pensamientos, sentimientos y emociones por sí mismos porque tienen poca inteligencia emocional. Tener una inteligencia emocional baja significa que una persona tiene dificultad para reconocer y comprender sus emociones y las de los demás. Debido a esto, esta persona tiende a tener una mala regulación emocional. En un intento desesperado por proteger su estabilidad emocional, los narcisistas usan la proyección para transferir sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas a su cónyuge. Las partes de la identidad de un narcisista que encuentran inaceptables son sus pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas. Para proyectarlos en su cónyuge, todo lo que los narcisistas tienen que hacer es abusar y manipular al mismo. Como puedes imaginar, ser un depositario de los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas de un narcisista tiene ramificaciones significativas en la salud mental. Con el tiempo, es común que el cónyuge adopte los pensamientos, sentimientos y emociones dolorosas del narcisista como propios y posteriormente desarrolle una baja autoestima, pierda la confianza y deje de amarse a sí mismo. Finalmente, podemos decir que estar casado con un narcisista es traumatizante, pues es muy común que los cónyuges de los narcisistas sean manipulados, abusados, utilizados como fuente de suministro narcisista, aislados de amigos, familiares, recursos económicos y utilizados como depósito emocional por el narcisista. Sin más por ahora, déjame darte gracias por haberme acompañado hasta el final de este podcast y también déjame invitarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si tienes a bien hacerlo. Felicidades y hasta pronto.